Hola, bienvenidos a los podcasts de Camps Tepes. En esta emisión hablaremos de la GeForce GTX 1080 Ti. Así es, y prepararse porque este es un análisis a fondo que vale muchísimo la pena. Totalmente. Porque, piensen en esto por un segundo. ¿Qué pasaría si la industria automotriz decidiera de un día para otro que ya no se permite poner un motor adicional en los vehículos para ir más rápido? Claro, y que en su lugar obligaran a todo mundo a, comprar un camión gigantesco si se quiere más potencia. Exacto. O sea, suena absurdo, pero eso fue exactamente lo que ocurrió en el mundo del hardware de PC. Y nuestro objetivo hoy, en este análisis, con este tono así estilo Discovery Channel, no es solamente leer una lista de especificaciones técnicas de una tarjeta antigua. No, para nada. La misión aquí es explorar una pieza de hardware que, es verdaderamente legendaria, una tarjeta que definió toda una era de la computación gráfica. Sí, y a través de ella, examinar todo este auge y la posterior, dramática caída de la tecnología de múltiples procesadores gráficos. O sea, lo que la comunidad conocía como SLI. Es un tema que resulta absolutamente fascinante. O sea, cuando lo pones bajo el microscopio. Y para quienes nos escuchan, la información que vamos a cruzar hoy viene de muchas fuentes. Un montón de fuentes, sí. Hablamos de hojas de especificaciones históricas, análisis térmicos de la época y debates técnicos buenísimos rescatados de foros como Reddit, además de estudios sobre cómo ha evolucionado la arquitectura de estos chips. Y al juntar todo eso, el consenso es innegable. Sí. La GTX 1080 Ti es considerada por casi todos como una GPU de clase S. Una tarjeta dorada. Exactamente, una tarjeta dorada. Su historia es, el microcosmos perfecto para entender cómo ha cambiado toda la industria del hardware gráfico en la última década. A ver, vamos a desglosar esto. Porque antes de llegar a la locura que era conectar varias de estas tarjetas al mismo tiempo, necesitamos establecer por qué este modelo en solitario fue un monstruo en su época. Claro, cuando se lanzó en 2017. Así es. Para poner a la audiencia en contexto, estamos hablando de la arquitectura Pascal. Y quiero proponer una analogía. Hace cuenta que la 1080 Ti era como un muscle car clásico. Me gusta esa comparación. Pura fuerza bruta. Exacto. Pura fuerza bruta de renderizado, o sea, rasterización pura y dura, sin todas estas asistencias de inteligencia artificial modernas que vemos hoy. Es que los números de la arquitectura Pascal del silicio GP102 de 16 nanómetros FinFET siguen siendo impresionantes. Para 2017 era una bestia. Completamente. ¿Cuántos núcleos tenía exactamente? Tenía 3.584 núcleos CUDA, con un reloj base de 1.480 MHz y un boost, un impulso de 1.582 MHz. ¡Órale! Y todo eso consumiendo bastante energía, ¿no? Sí, tenía un consumo, un TDP de 250 watts. ¡Qué locura! Y la memoria tampoco se quedaba atrás. Eran 11 GB de memoria GDDR5X, que, no era la normal. No, era la versión X que daba un ancho de banda tremendo. Con un bus de 352 bits, o sea, movía 484 GB por segundo. Era un músculo tremendo para empujar píxeles a la pantalla. Totalmente. Pero hay un detalle interesante ahí. A ver. Con todo ese calor que generaban los 250 watts, la refrigeración era clave. Y la versión Founders Edition de NVIDIA usaba ese diseño de turbina. Ah, sí, el famoso radial blower. Que, mucha gente odiaba porque decían que sonaba como un jet despegando en el escritorio. Sí, era bastante ruidoso bajo carga. Y aquí es donde tengo una duda, o sea, un desafío a ese diseño. Sabiendo que los ventiladores axiales, los normales que vemos hoy en día, son mucho más eficientes y silenciosos, ¿por qué los ingenieros usarían una turbina? Pues, según los documentos técnicos, ese ventilador de turbina con cámara de vapor estaba diseñado específicamente pensando en el flujo de aire del gabinete completo. Para no dejar el aire caliente adentro. Exacto. Succionaba el aire fresco del frente y lo expulsaba violentamente por la parte trasera. Y esto era vital, absolutamente vital para las configuraciones de múltiples tarjetas, el famoso SLI. Ah, claro. Porque si tienes dos tarjetas pegadas una encima de la otra. Exactamente. Si estuvieran apiladas y usaran ventiladores axiales normales, la tarjeta de arriba se asfixiaría por completo tragando el calor de la de abajo. ¡Wow! O sea, el diseño de turbina ruidoso
Era básicamente un mal necesario para poder conectar dos de estos monstruos juntos. Así es. Y eso nos lleva directamente a lo que fue la era dorada del SLI, el Scalable Link Interface. ¡Qué buena época! La idea de conectar 2080 Ti para tener un poder inigualable. Pero el SLI no empezó con NVIDIA, ¿verdad? No, mucha gente no lo sabe, pero fue creado originalmente en 1998 por 3DFX. Para la mítica Voodoo 2. Exacto, aunque en ese entonces significaba Scan Line Interleave. Luego, NVIDIA compró 3DFX, se quedó con la tecnología y la adaptó. Y el funcionamiento de eso es fascinante. O sea, el renderizado de fotogramas alternos, o AFR por sus siglas en inglés. Ajá, el AFR. Básicamente, una tarjeta renderiza el fotograma 1 y la otra tarjeta el fotograma 2. Se turnan. Una hace los pares y otra los impares. Exactamente. Pero con la serie 10 llegaron los monitores 4K y 5K, y eso exigía transferir una cantidad de información absurda. Y me imagino que los cables viejos ya no daban el ancho. Para nada. Los viejos cables de cinta flexible, los que iban por arriba, funcionaban a 400 MHz. O sea, 1 GB por segundo. Sí, y eso ya no servía. Por eso NVIDIA lanzó el puente SLI-HP, de alto ancho de banda. Usaba ambos dedos de conexión de la tarjeta, subiendo a 650 MHz y duplicando el ancho de banda a 2 GB por segundo. Todo eso para evitar esos microtartamudeos horribles, el microstuttering. Exacto. Lo fascinante aquí es cómo funcionaba la memoria en este sistema. Porque la lógica te diría que si tienes dos tarjetas de 11 GB, pues tienes 22 GB en total. Claro, es la matemática básica que haría cualquier consumidor. Pero no era así. En el modo AFR, la memoria se espejeaba. Se copiaba, digamos. Sí, ambas tarjetas necesitaban tener una copia exacta de todos los recursos del juego metidos en sus propios 11 GB. Haz de cuenta que es como tener dos chefs en una cocina. A ver. Sí, o sea, ambos chefs pueden cocinar diferentes platos al mismo tiempo súper rápido. Pero ambos necesitan tener exactamente los mismos ingredientes, la misma sal, la misma carne, en sus propias mesas de trabajo. No pueden compartir la despensa. Es una analogía perfecta. Si un chef tiene que ir a la mesa del otro a buscar un ingrediente, se pierde tiempo y el sistema colapsa. Y aquí es donde se pone muy interesante. Adelante. Porque si el SLI era tan brutal, y ya tenían estos puentes rígidos, HB de alto ancho de banda, para solucionar lo de la comunicación, ¿por qué desapareció tan de repente? Fue una caída muy abrupta. Pasamos de la cumbre técnica absoluta a la nada. En foros de la comunidad hay muchísimos usuarios que afirman que los desarrolladores de juegos simplemente se volvieron perezosos. ¿Es eso cierto? Pues, según los análisis técnicos e históricos que revisamos, eso de la pereza es un mito. ¿Ah, sí? Sí. Es verdad que las nuevas APIs como Directives 12 y Vulkan permitían el multi-GPU explícito, pero requería un trabajo monumental por parte de los desarrolladores. O sea, ¿ellos tenían que programar el balanceo de cargas a mano? Considerando que el mercado estaba, y está, dictado por las consolas que usan una sola GPU, pues no valía la pena el esfuerzo. Claro, no vas a gastar millones en desarrollo para el 1% de los jugadores de PC. Exacto. Pero el verdadero asesino del SLI no fue el dinero, fue la evolución del renderizado. Fueron los efectos temporales. El anti-aliasing temporal, el famoso TAA. Ese mero. Y luego tecnologías como el DLSS o los reflejos de espacio en pantalla, el SSR. ¿Y por qué esos efectos mataron al SLI? Porque el TAA y el DLSS necesitan información de los fotogramas pasados para poder construir y suavizar el fotograma actual. Ah, ya entiendo. O sea, en un sistema de dos tarjetas que alternan fotogramas, la tarjeta 2 necesita saber qué hizo la tarjeta 1 hace milisegundos. Compartir esa cantidad masiva de información visual del pasado a través del puente SLI, aunque fuera de alto ancho de banda. Creaba un caos de latencia insalvable. La forma misma de crear gráficos tridimensionales en los videojuegos cambió desde su base, haciendo que el SLI fuera matemáticamente incompatible. ¡Guau!
Es fascinante cómo un avance en la calidad visual destruyó por completo la necesidad de otra tecnología de hardware. Y no fue solo técnico, ¿eh? Hubo un giro corporativo bastante implacable por parte de NVIDIA que selló el ataúd. El tema del dinero, por supuesto. Claro, a NVIDIA le costaba muchísimo dinero tener equipos de ingenieros creando perfiles SLI específicos para cada juego que salía, y todo para menos del 1% de los usuarios. Además, hay otro factor de mercado ahí, la canibalización. Exactamente. Porque si yo podía comprar 2 tarjetas de gama media, que juntas me costaban menos que la tarjeta insignia, la Super Flagship, y lograba superarle el rendimiento, Pues le estabas arruinando los márgenes de ganancia a la empresa. Amenazaba su producto estrella. y las empresas grandes no permiten eso. Así que pivotaron. Si conectamos esto con el panorama general, la tecnología de interconexión no desapareció. Evolucionó hacia el NVLink. Pero ya no para nosotros los mortales. Exacto. El NVLink permitía anchos de banda absurdos de hasta 900 GB por segundo, pero lo dejaron solo para centros de datos y servidores de inteligencia artificial. Lo eliminaron por completo de las tarjetas de consumo. O sea, si miras la arquitectura Ada Lovelace y la RTX 490 de hoy, ya ni siquiera traen el conector físico. Lo quitaron. Ese espacio físico en el silicio que antes se usaba para conectar las GPUs, ahora se usa exclusivamente para los núcleos que procesan inteligencia artificial. Es que es un cambio de paradigma brutal. Las tarjetas dejaron de ser motores gráficos paralelos. Y se convirtieron en dispositivos acelerados por IA. Y esto me deja pensando. O sea, pasamos de una época donde la gente podía comprar múltiples tarjetas relativamente baratas, porque una 1080 Ti costaba como $700 en su lanzamiento. Un precio impensable hoy en día. Totalmente. Y ahora los usuarios se ven obligados a comprar estos gigantes únicos, mononitos de 450 watts como la 4090, que cuestan $1,600. Es un golpe fuerte al bolsillo del consumidor entusiasta. Pero, a pesar de que la industria abandonó oficialmente el SLI, la 1080 Ti se niega a morir. El legado vive, la resistencia de la comunidad. Es impresionante. Porque si hacemos comparativas modernas, claro, la 1080 Ti muestra su edad. Sí, digo, una RTX 3080 Ti es como un 110% más rápida en rendimiento sintático. Y consume 350 watts comparado con los 250 de la Pascal. Y bueno, una 4090 ya ofrece hasta 4 veces el rendimiento. Y la 1080 Ti no tiene núcleos para Ray Tracing ni para DLSS. Se queda corta en tecnologías nuevas. Pero, aquí viene lo increíble. La comunidad está haciendo locuras para mantener vivo el sueño de las múltiples GPUs. Sí, investigando para este análisis, encontré una historia de Reddit de 2025 o 2026 sobre algo que llaman el Franken-SLI. Franken-SLI. A ver, cuéntanos. Es una anécdota fantástica. Un usuario relató cómo resucitó una vieja GTX 780, o sea, una tarjeta antiquísima. La metió, la arregló usando una pistola de calor y fundente, el Flux, para resoldarla. Literalmente la revivió en su casa. Literal, y luego instaló esa tarjeta vieja junto a su tarjeta moderna usando una aplicación de software llamada Lossless Scaling. Ah, claro, el Lossless Scaling. ¿Y cómo configuró eso sin un cable puente? Pues la tarjeta principal moderna hace el renderizado clásico, la rasterización pesada del juego y la vieja GTX 780, conectada en la segunda ranura PCIe, se dedica única y exclusivamente a la generación de fotogramas. El famoso Frame Generation, pero sin usar núcleos de inteligencia artificial. Exactamente, usando pura matemática bruta. Es brillante. Es una locura. Este chico logró que en juegos competitivos como Rainbow Six Siege el rendimiento pasara de 85 fotogramas por segundo a unos asombrosos 250. ¿Y la latencia? Porque normalmente ese es el problema con la interpolación de fotogramas. Casi nula, sin agregar latencia de entrada perceptible porque la segunda tarjeta trabajaba de forma asíncrona. ¡Wow! Entonces, ¿qué significa todo esto para el futuro del hardware? Pues me maravilla la creatividad humana. Cuando las grandes corporaciones cierran una puerta y te dicen que algo ya no se puede hacer, la comunidad de entusiastas del hardware va y abre una ventana usando tecnología que se consideraba obsoleta. Esto plantea una pregunta importante. Nos hace reflexionar sobre la verdadera longevidad del hardware cuando está bien construido. Construido como un tanque.
Exacto. Destaca cómo la 1080 Ti sigue siendo el estándar de oro empírico de lo que significa ser una tarjeta gráfica, digamos, perfecta, duradera y sin compromisos. Y esto nos lleva a un pensamiento final para que la audiencia se lo lleve y reflexione por su cuenta. Claro. Porque, con los chips volviéndose cada vez más masivos, tan calientes, tan caros, estamos llegando literalmente al límite físico de la miniaturización de los transistores. Ya no se pueden hacer más pequeños sin que la física cuántica arruine todo. Estamos chocando contra un muro termodinámico, sí. Entonces, frente a este muro, ¿acaso la industria no se verá obligada en el futuro cercano a volver a soluciones modulares? ¿Soluciones multichip? Exacto. Empaquetar varios chips en un solo bloque, reencarnando de alguna forma el viejo espíritu del SLI en una nueva era computacional. Es una posibilidad muy real. La historia de la tecnología siempre es un ciclo. Siempre vuelve. Y bueno, con esa idea los dejamos. Ha sido un análisis increíble. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo podcast.